Vamos a analizar todas estas cuestiones con Paco Arnau, experto internacional, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Buenas tardes. Hola, Sergio. Buenas tardes. Encantados de volver a contar contigo y, desgraciadamente, mirando a Venezuela, pero también atentos a la actualidad geopolítica. Te quiero preguntar por los últimos mensajes por parte de Irán, lanzando un ultimátum a Israel. Dice que si no se retiran hoy del Líbano, si no retiran sus tropas de la zona del Líbano, mañana caerán derrotados. Te quiero preguntar por esto, porque mientras Trump dice que la cosa va muy bien, parece que hay pocos avances, sobre todo con Israel, que sigue siendo el principal escollo, ¿no?, de esta negociación. Sí, así es. El gran problema aquí es que Israel no está dispuesto a que se cumplan los acuerdos en Lausana entre Irán y Estados Unidos y va a hacer y está haciendo todo lo posible para que continúe la guerra, ¿no? Y por otra parte estamos viendo cómo Estados Unidos es incapaz de controlar a su aliado israelí. Y bueno, está muy claro, ¿no?, que los acuerdos que se firmaron entre las partes, entre Estados Unidos e Irán en Suiza, uno de los puntos que se contemplaban era el alto el fuego en todos los teatros de operaciones, y esto incluía Líbano. Cuando Israel continúa la agresión contra Líbano, pues estamos viendo que lo que está haciendo es incumplir directamente el acuerdo que ha firmado Estados Unidos. Es un desafío no solo a Irán, es un desafío también a Estados Unidos. Y bueno, pues lo que estamos viendo también en este proceso de negociaciones y en el propio desarrollo anterior del conflicto, de la guerra, de agresión por parte de Israel y Estados Unidos, es que con Irán no está dispuesto a firmar pactos que luego no se cumplen. Y si no se cumplen, pues actúa en consecuencia. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que Estados Unidos se ha visto obligado a firmar una especie de capitulación tras emprender una guerra en la que no ha alcanzado ninguno de sus objetivos principales, que uno era el control del Golfo Pérsico, lo sigue controlando Irán, y el otro era el cambio de régimen. Bueno, ya hemos visto que ahora el gobierno iraní y el pueblo iraní están cada vez más unidos, ¿no? Es decir, que al final no han conseguido nada y han tenido que firmar una especie de capitulación. El escollo aquí es Israel, que no está dispuesto a que haya ningún acuerdo de paz, y Israel, no solo el gobierno israelí, el conjunto de lo que es el sistema político, social israelí, ha ligado su futuro y su supervivencia a la guerra. Parece que piensan que si no están en un estado de guerra permanente van a desaparecer. Y bueno, yo creo que están cavando su propia tumba también, claro, evidentemente, con esta actitud. Pendientes de Israel y de estas conversaciones, te quiero preguntar por otro frente, te quiero preguntar por la guerra en Ucrania y también por la implicación de los países, de los líderes europeos. Emmanuel Macron publicaba un mensaje en X hace apenas unos minutos anunciando que Francia ha interceptado otro petrolero de esta supuesta flota en la sombra de Rusia. Te quiero preguntar por esto, porque ya vimos un acto parecido por parte de Reino Unido hace apenas unas semanas. No sé si Macron va a correr la misma suerte de Starmer, pero sí que es cierto que vemos cómo Europa, los países europeos, bueno, pues siguen aumentando la tensión con Moscú. Sí, Macron, Starmer, Merz, los dirigentes de los principales países de Europa Occidental, de la OTAN, bueno, pues están en la cuerda floja, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que Starmer acaba de dimitir y que Macron y Merz pues tienen un índice de popularidad similar, ¿no?, en torno al 15% de la población. Son gobiernos, son dirigentes, son presidentes que no tienen ni siquiera el respaldo de su propia sociedad, ¿no? Y están en plena fuga hacia adelante, ¿no? Han ligado también, como Israel, han ligado su futuro a un estado de guerra permanente, es decir, a un enemigo externo que es Rusia, para poner un velo a los graves problemas sociales que han provocado su acción de gobierno en sus respectivos países, ¿no? Y bueno, lo de Macron es un capítulo más. Lo que estamos viendo es que hay una intención declarada por parte de los dirigentes europeos occidentales, prácticamente de todos, yo excluiría quizá al primer ministro de Eslovaquia, de provocar una guerra contra Rusia. Pero claro, están planteándose provocar una guerra contra la primera potencia nuclear del planeta, ¿no? Esta es su táctica para sobrevivir. Y por otra parte han ligado el futuro de sus propios países a una economía de guerra, una reconversión de la industria civil en industria de guerra. No tienen dónde retroceder, parece, que no sea el belicismo y la guerra.
y al final lo que nos lleva a esto es a tensar cada vez más la situación, echar gasolina al fuego y bueno, pues y lo estamos viendo, ¿no? Es decir, recrudecer los ataques terroristas contra Rusia por parte de Ucrania, pero con la cobertura satelital y de aviones AWACS de la OTAN para los imprescindibles para los ataques de misiles y de drones en el interior de Rusia. Siguen provocando ataques contra civiles en el Donbass. Y bueno, lo que estamos viendo también es que el régimen ucraniano, a medida que se descompone internamente, se ha publicado recientemente una estadística que habla de 2 millones de bajas. No estamos hablando de muertos en total, sino de bajas militares ucranianas, entre muertos y heridos, en la última fase de este conflicto, desde 2022 hasta ahora. Y estamos viendo cómo Rusia sigue avanzando en el terreno militar, en el frente de batalla, que es donde se dirime la cuestión real, ¿no? Rusia ya está a punto de tomar Kramatorsk, que es una ciudad estratégica en el Donbass, y a partir de ahí las cosas a Rusia se les ponen cada vez más fáciles en el terreno militar, ¿no? Para aplastar las líneas ucranianas, ¿no? En el frente del sureste. Están perdiendo la guerra, pero insisten en continuar la guerra. Bueno, mientras insisten en continuar esta guerra y mientras en el G7 prácticamente daban por vencedora a Ucrania, te quiero preguntar también por cómo está la situación en el frente, con Rusia avanzando en varias localidades y sobre todo con la mirada puesta en Konstantinovka, ¿no? Que parece que puede ser la localidad, la ciudad que caiga en los próximos días y que puede ser, bueno, pues uno de los puntos finales de este conflicto, sobre todo por su proximidad a los dos puntos principales, a Slaviansk y a Kramatorsk. Sí, no, estamos viendo además que Rusia está avanzando en posiciones estratégicas, es decir, que eran fortificaciones durante más de una década, habían sido fortificadas en nudos de comunicaciones, Slaviansk, Kramatorsk, y bueno, algunos analistas militares, yo no soy experto en análisis militar, dicen que una vez que Rusia tome estos puntos estratégicos, a partir de ahí lo que queda es una llanura indefendible hasta Kiev. Y por otra parte, Rusia estamos viendo también que se acerca, que se fortalece cada vez más sus posiciones hacia Kharkov, que es la segunda ciudad ucraniana, ¿no? Es decir, pueden decir misa, ¿no? Como Trump cuando decía que había ganado la guerra a Irán, lo dijo 20 o 30 veces y luego ha tenido que capitular, ¿no? Pueden decir que Ucrania está ganando la guerra, pero lo que estamos viendo es que Ucrania está consiguiendo atacar a población civil en el interior de Rusia y en el Donbass, lo que llevan haciendo desde hace tiempo, pero están retrocediendo en el plano militar, están perdiendo cada vez más posiciones y puede llegar un momento en el que haya un punto de no retorno desde el punto de vista del frente militar, ¿no? Cuando caigan estas posiciones estratégicas, ¿qué queda entre las líneas rusas y Kiev? Pues muy poco, y además con un ejército cada vez más debilitado, ¿eh? Y un nivel de bajas escandaloso y una moral de combate inexistente, ¿no? Porque estamos ya hartos de ver, no tanto en los telediarios de las grandes televisiones, pero sí en las redes sociales, imágenes todos los días de cómo la única táctica que tienen para llevar personal al frente es secuestrar a personas por la calle, ¿no? E introducirlas en furgonetas, es decir, con qué moral de combate van a ir al frente, ¿no? Y luego estamos viendo también como en Kramatorsk, por ejemplo, hay unidades ucranianas que no han retrocedido como les habían ordenado, porque ya hay un cerco ruso, les habían embolsado y han optado por algunas unidades de esas capturarlas, los propios ucranianos, y detenerlos, y yo creo que fusilarlos porque piensan que se querían entregar a los rusos, ¿no? Es decir, la situación se descompone cada vez más. También hemos visto imágenes de mercenarios extranjeros, ¿no? Iberoamericanos, no sé si uno colombiano o brasileño, ¿no? Que fue agredido por un soldado ucraniano, ¿no? En una pelea dentro de una propia unidad ucraniana, ¿no? Es decir, es un frente en descomposición desde el punto de vista del régimen ucraniano, ¿eh? Y bueno, pues lo que están haciendo los dirigentes europeos es alimentar e intentar prolongar y eternizar una guerra cuyo principal perjudicador es la propia Ucrania. Es decir, parece que no les importan la cuenta de muertos, heridos y la crisis interna de Ucrania, que yo creo que ya es de hecho un estado fallido, ¿no?
Bueno, pues pendientes de lo que suceda en torno a Ucrania, te quiero preguntar también por los mensajes de Donald Trump. El foco está puesto ya en la reunión de la OTAN en Ankara el próximo mes de julio. Y bueno, ayer se reunía Trump con Rutte y básicamente dibujó cuáles van a ser las líneas de su discurso, cargando contra sus aliados, pero sobre todo cargando contra España. Decía Paco que España es un país terrible. Bueno, este es el típico lenguaje de Trump que parece que se dirige a niños de 5 años. ¿Qué significa esto de país terrible o de terrible, ¿no? ¿Qué significa? Es un lenguaje absolutamente infantil, ¿no? Que no significa en el fondo nada, ¿no? Porque yo creo que el gran problema aquí es que estamos ante una batalla de relatos entre Trump y Sánchez, entre Trump y Meloni, entre Trump y otros dirigentes europeos. Digo batalla de relatos porque a la hora de la verdad esto no se sustancia en hechos. Hay declaraciones que parecen valientes. Recientemente Meloni arremetió contra Trump de nuevo y Rutte le ha recordado que Meloni mentía cuando decía que Italia no ha colaborado en el ataque a Irán, que prestó las bases militares en Italia para el ataque a Irán, aunque el gobierno italiano decía lo contrario, ¿no? Y lo mismo se podría decir de Sánchez o de Starmer, que también aseguraron que las bases en España de Estados Unidos no fueron utilizadas, o en Inglaterra, no fueron utilizadas para atacar a Irán, pero lo que se ha comprobado es que efectivamente sí se han utilizado para atacar a Irán. Es decir, los hechos van por un lado y el relato por otro. Y claro, en el fondo aquí vemos que se retroalimentan, ¿no? Por una parte, Trump cierra filas en un sector de su electorado, ¿no? Cuando arremete contra los dirigentes europeos. Y por otra parte, pues Sánchez, Meloni, Starmer, ya no tanto, está cesante, pues cierran filas en los suyos o intentan cerrarlas contra Trump, ¿no? Pero claro, a la hora de la verdad no estamos viendo en que eso se sustancie en nada concreto. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Recientemente la ministra de Sánchez, Sira Rego, ha respondido a unos ataques de Netanyahu hacia el gobierno español sobre las fuerzas en Líbano, que han sido atacadas, por cierto, por Israel, las fuerzas españolas en Líbano, en la misión de Naciones Unidas. Sí. Y Sira Rego ha contestado a Netanyahu que Israel es un sistema de exterminio y de crimen. Bien, la señora ministra Sira Rego dice que Israel es un sistema de exterminio y de crimen y al mismo tiempo mantiene relaciones diplomáticas y mantiene los contratos de armas con ese sistema de exterminio y de crimen. Entonces, bueno, ¿a quién se están dirigiendo con este tipo de mensajes? Yo creo que a gente que no sabe diferenciar entre las declaraciones y los hechos. Y gente con poca cultura política, vamos a decirlo así suavemente, ¿no? Bueno. Porque claro, dicen unas cosas y luego eso no se sustancia en hechos concretos. Bueno, pues pendientes tanto de lo que dice como de lo que hace Donald Trump. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muy buena tarde, muy buen día. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Un abrazo. Nosotros